Bueno, sos el primero, no sé cómo te llamás, sos el primero que está viendo el vivo. Hace rato que empecé, pero bueno, verdaderamente se unieron así como un poco, o me parece que es eh, son re poquitos, pensé que no iba a unirse no iba a unirse ninguno. Bueno, empezamos, es una clase que es corta. Hola, hola Nati, ¿cómo estás? Eh, es una clase que es corta y es una clase como de repaso. ¿Por qué? Porque todos los conocimientos, digamos, todos los conceptos que vemos el día de hoy son conceptos que vimos en la primera parte. En la primera parte vimos las bases de la respuesta inmune y simplemente lo que tenemos que hacer en una clase de inmunidad antiinfecciosa o para entender la inmunidad antiinfecciosa es simplemente aplicar esos mecanismos a los distintos microorganismos. Sí, Dana, yo vos sabés que empecé hace unos minutos, pero vi que no se unían, o tal vez me equivoqué, puede ser que me haya equivocado de página y recién me uní. Bien, bueno, Ana María, buenísimo. Es algo súper interesante justamente en este año de pandemia, ¿sí? Poder relacionar un poquito los conceptos de inmunidad antiinfecciosa y aplicarlos a muchas de las situaciones epidemiológicas que estamos viviendo o de la situación epidemiológica que estamos viviendo en este momento. Por supuesto que en toda respuesta antiinfecciosa ese microorganismo para poder infectarnos va a relacionarse con nuestro sistema inmune. Y para relacionarse también con nuestro sistema inmune, los microorganismos tienen ciertas ventajas porque a través de la evolución lo que han hecho es ir adaptándose e intentar sobrevivir, por supuesto, y para eso tienen un montón de mecanismos de evasión o de resistencia en cuanto a la respuesta inmune. De esa interrelación, ¿sí? Esa interrelación va a tener que tener un cierto equilibrio. Bueno, ¿cuáles van a ser los objetivos que al finalizar este seminario ustedes puedan comprender la relevancia que tienen las infecciones en la práctica médica? Cuando se reciban o mientras estén haciendo la carrera y empiecen a ir al hospital, van a ver que no importa cuál sea la especialidad que vayan a seguir, siempre van a estar en contacto con personas que van a tener algún tipo de infección, siempre. En la guardia, si son traumatólogos, si son infectólogos, ni hablar, si son alergistas, si son inmunólogos, bueno, cualquiera de las especialidades que ustedes elijan, siempre van a tener pacientes con infecciones. Por lo tanto, eso es súper importante que sepan cuáles son los mecanismos y después relacionarlos con lo que es la presentación clínica y comprender la importancia que tienen las enfermedades infecciosas en el contexto tanto de nuestro país y dentro de nuestro país, de cada uno de los lugares donde ustedes vayan a ejercer la población y después las repercusiones a nivel mundial. Y para eso van a necesitar describir cuáles son los mecanismos que tiene la respuesta inmune en las distintas enfermedades infecciosas y relacionar estos mecanismos en cuanto a la presentación y sobre todo a las posibilidades terapéuticas. Hoy en día toda la terapéutica, digamos, todos los tratamientos nuevos que tenemos son todos en base a lo que se denomina una farmacología de la respuesta inmune. Todos estos anticuerpos monoclonales que ustedes han visto que utilizamos en muchas de las enfermedades, bueno, van todas dirigidas en forma específica, tienen targets específicos y la farmacología va hacia ese lugar, vamos hacia lo que se denomina una medicina de precisión, enfocada sobre todo a cada uno de los pacientes. Bien. Entonces, ¿cuáles van a ser las cargas? Ustedes van a ver que en la página de la Facu por ahí las primeras diapos no están, son características generales que van a tener y es a modo introductorio de los mecanismos para que sea un poquito más amena y no entremos directamente a los mecanismos. ¿Cuáles van a ser las características de las enfermedades
infecciosas. Bueno, son un desafío, las enfermedades infecciosas van a tener características que podemos decir que son como positivas, por ejemplo, y otras negativas. A la izquierda tienen las que son más beneficiosas, y es el potencial impacto global impredecible, al revés, perdón, las que no son beneficiosas, y es este potencial impacto global que es impredecible. Creo que esta es la característica más importante de las enfermedades infecciosas. No podemos predecirlas, y más en el contexto de lo que fuera una pandemia, en el contexto de una epidemia. Y esta impredecibilidad lo que hace es realmente afectar el progreso de la mayoría de los países. Hay a lo largo de los años cientos de investigaciones, ya sea a nivel de los microorganismos, en salud pública, y todo lo que tratamos de hacer es entender cómo tratar, cómo controlar y cómo prevenir la mayoría de las infecciones, de las enfermedades infecciosas. Con algunas enfermedades se ha logrado, con otras realmente todavía no se ha podido lograr, y uno se pregunta por qué, y en el por qué está esto de que los microorganismos tienen cierta ventaja evolutiva sobre el huésped por los mecanismos complejos que tienen, tanto de replicación como de mutación. Vivimos en una era de globalización donde el comportamiento humano afecta en forma absoluta a todo lo relacionado con las infecciones. Pensemos en el estilo de vida que tenemos, en los viajes que hacemos, en la actividad social, la actividad sexual, la exposición ocupacional, las actividades recreativas que tenemos, lo que comemos, lo que bebemos, las mascotas con las cuales convivimos, el medio ambiente. Son muchas formas de comportamiento que también afectan a el desarrollo de las enfermedades infecciosas, hasta cómo tratamos a los pacientes mismo en los hospitales. En los hospitales tenemos las infecciones intrahospitalarias que se comportan de manera diferente a cómo se comportan otras infecciones que podemos tener en el medio ambiente. Entonces, por otro lado, también esto de muchas de las enfermedades infecciosas son derivadas de otras especies, coevolucionan en distintas especies y después se transmiten finalmente al ser humano. Y algunas cuestiones que por ahí son un poco más beneficiosas es que, por suerte, en la mayoría de las infecciones podemos adquirir una inmunidad duradera. Por supuesto que no en todas, pero en las más importantes adquirimos una inmunidad duradera, que esta inmunidad duradera va a estar representada, como ustedes saben, por la presencia de esa IgG que se va a mantener a lo largo del tiempo y con el cual podemos hacer el diagnóstico retrospectivo, o con una IgM podemos hacer el diagnóstico de la infección aguda. Ese es un concepto muy importante que tienen que tener. Por otro lado, la transmisibilidad que podemos prevenir, al estudiar y al saber los distintos mecanismos, prevenimos la transmisibilidad. El tratamiento que les podemos dar a la mayoría de las infecciones es un tratamiento con medicamentos. Eso también es una forma de prevenir la transmisión hacia otras personas, por ejemplo. La potencial erradicación, esto es solamente hasta ahora está logrado a través de las vacunas. Siempre les nombramos una de los hitos, que fue la eliminación o la erradicación de la varicela. Esta erradicación de la varicela tiene otro ejemplo hoy en día, que es el virus polio. La poliomielitis ha sido declarada, ¿se acuerdan que el virus polio tiene 3 serotipos y la vacuna que nosotros tenemos está basada en esos 3 serotipos? Bueno, se ha erradicado el tipo salvaje, lo que se denomina el wild type el polio, el serotipo 2. Por eso nuestro calendario de vacunación ha cambiado. A ustedes seguramente los habrán vacunado con la polio oral,
y en 1988 se creó un consenso a nivel de la Organización Mundial de la Salud justamente para erradicar la poliomielitis. Y también fue en ese consenso se dijo que se iba a ir cambiando hacia la vacuna que es la Salk, que no es oral. Entonces nosotros cambiamos nuestro esquema porque seguimos todas esas pautas de la Organización Mundial de la Salud y no circula más en nuestro país el serotipo 2. Sí quedan circulando, por supuesto, en algunas regiones de Asia, sobre todo en aquellas regiones donde la poliomielitis es endémica, se comporta como una enfermedad endémica. Esto de erradicar potencialmente un patógeno requiere un esfuerzo unánime de absolutamente todos los países. En nuestro caso, los que llevan generalmente a cabo todo ese tipo de programas son los pediatras, y los pediatras a través de la Sociedad Argentina de Pediatría, que fue la que estuvo involucrada en la erradicación de lo que es el virus salvaje de polio. Y en cuanto a algún otro microorganismo, por ahora no. Polio tiene como proyección erradicar también los otros serotipos, pero bueno, todavía está en proyección y todavía no ha sucedido, pero sí el serotipo 2. Y por último, las posibilidades de tratamiento que van a afectar seguramente a un tratamiento hacia la respuesta inmune, y que bueno, eso nos va a ayudar a mejorar todo lo que es las enfermedades infecciosas en cuanto a las distintas comunidades y la interrelación que tienen las enfermedades infecciosas con el ecosistema de los propios microbios y con el ecosistema animal. Bien, las principales, ¿por qué es importante esto? Y las principales causas de muerte son de origen infeccioso, tienen infecciones respiratorias, diarreas, la pandemia de HIV, tuberculosis. Muchas de las enfermedades se vuelven enfermedades emergentes y reemergentes. Acuérdense que una enfermedad emergente es aquella que está provocada por un agente infeccioso que fue recientemente identificado y que hasta el momento no conocíamos. Y aquellas que son enfermedades reemergentes son enfermedades que generalmente estaban controladas, como por ejemplo una infección por estafilococo o una infección por Mycobacterium tuberculosis, y que por distintos motivos cambia, digamos, la forma de presentación de ese microorganismo. Muchas veces puede ser por una resistencia. Lo que pasó con Staphylo y con Mycobacterium es eso. Staphylo apareció una cepa meticilino resistente, entonces ya no tuvimos más antibióticos como para el tratamiento de esas infecciones. Lo mismo sucede con las tuberculosis multiresistentes. Empezaron a presentar resistencia y se comportan como microorganismos de tipo reemergentes. Bien, acá tienen un planiferio mundial de todas las enfermedades que son emergentes y reemergentes. En rojo tienen las emergentes, en azul tienen las reemergentes, y en negro, el único puntito que está en negro es cuando se utilizan los microorganismos con fines bélicos, como para producir daño a nivel mundial, pero solamente como desarrollando una guerra de tipo a través de los microorganismos. Así que miren, nada, miles y miles de enfermedades reemergentes que van sucediéndose a lo largo del mundo, y con este tema de la globalización se van llevando de un país a otro. Bueno, entonces vamos a pasar directamente a cuáles son los mecanismos y a repasar un poquito esos mecanismos. Sabemos que el sistema inmune va a implementar distintas estrategias, no tiene una única estrategia. Cada estrategia va a depender del microorganismo que esté involucrado.
Siempre, por cuestiones didácticas, por decirlo de alguna manera, nos ubicamos en el sistema inmune, primero en la rama innata, luego en la rama adaptativa. Digamos que ese es un ejercicio para ordenarse cuando uno empieza a hablar de cualquier tema. Cualquier tema que se refiere al sistema inmune, empiezo por lo innato, luego sigo por lo adaptativo y es como que estoy más ordenada en cuanto a los distintos mecanismos involucrados. Bueno, distintas características, como dijimos, se van a presentar dependiendo de la naturaleza del microorganismo. En este caso es una clasificación dependiendo del microorganismo, si es una infección bacteriana, si es una infección viral, si están involucrados los hongos o los parásitos. Esta es una definición más general. A mí me gusta mucho más la definición que vamos a utilizar nosotros, que vamos a ver un poquito más adelante, y es la de utilizar el sitio el cual infectan los microorganismos, porque sabiendo si ese microorganismo es extracelular, si es intracelular, ya vamos a tener una idea de cómo van a ser los mecanismos que van a estar involucrados. Entonces, este es un resumen de lo que es la respuesta adaptativa y cómo va a responder en forma especializada. Primero empezamos con el inicio de la respuesta innata a través de los receptores de reconocimiento de patrones. Reconocen los distintos PAMs que están presentes en los microorganismos y una vez que son reconocidos, empieza una cierta transducción de señales y se le empieza a decir a las distintas células cuál es el camino que tienen que seguir. En el caso de la célula dendrítica, su principal función va a ser el nexo entre esta respuesta innata y la respuesta adaptativa y va a ir finalmente a presentar sus péptidos que procesó previamente a los linfocitos T vírgenes. A partir de ahí se va a dar la diferenciación en los distintos fenotipos dependiendo del microorganismo que está involucrado. Entonces, esta es la clasificación que me parece que es mucho más fácil y vamos a ver bacterias que son extracelulares e intracelulares, vamos a ver distintos hongos que también, si hilamos un poquito más fino, podemos también interpretar que algunos son extracelulares y otros son intracelulares, los virus que van a ser netamente intracelulares, aunque siempre recuerden que los virus tienen un pasaje extracelular. Y finalmente los parásitos, que vamos a dividirlos en multicelulares y en protozoos o unicelulares. Lo mismo que dijimos anteriormente, entonces frente a un microorganismo, en este caso por ejemplo un microorganismo extracelular, vemos cómo responde la inmunidad innata a través de los receptores de reconocimiento de patrones y a través de los PAMs. Me fijo, si es una bacteria, voy a ubicar cuáles son esos receptores de reconocimiento de patrones, voy a ver si están siendo reconocidos por TLR, probablemente sea una bacteria que puede ser reconocida por el TLR4. También vamos a tener TLR que están dentro, que son endosomales y pueden reconocer los motivos CpG. Bueno, voy a ubicarme en a través de qué receptor de reconocimiento de patrones se involucra el reconocimiento del PAMP en el microorganismo. Después voy a recordar que tengo receptores para el fragmento FC, que también van a ser muy importantes en la inmunidad antiinfecciosa, y los receptores para complemento. Esto es un repaso, ¿sí?, de todo lo que vimos en la primera parte. Los distintos tipos de receptores, los tipo TOL, los receptores NOD, los RIG, los receptores de lectina tipo C y los receptores scavenger y cómo se presentan en las distintas células. Recuerden repasar los receptores para la porción FC, que van a ser los que van a mediar probablemente opsonización y endocitosis o fagocitosis, y forman parte de los mecanismos efectores, sobre todo a nivel de la respuesta innata, sobre todo aquellos que están más relacionados con la IgE y la IgG, que van a mediar, por ejemplo, citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Y de los receptores para complemento, que también van a tener como principales funciones la quimiotaxis y la opsonización,
y el aclaramiento de los complejos inmunes que se pueden llegar a estar formados. No necesariamente tenemos que tener un trastorno en cuanto a la inmunidad para que se estén formando complejos inmunes. ¿Sí? La formación de complejos inmunes es constante, fisiológica, y ese aclaramiento está mediado generalmente por el receptor de tipo 1 del complemento. Bien, y vamos a empezar en cuanto a mecanismos innatos a recordar la primera línea de defensa que está dada por la piel y mucosa. La mayoría de las infecciones que tenemos ingresan por piel o ingresan por algún tipo de mucosas, y en cada una de las mucosas vamos a tener el desarrollo de mecanismos específicos, como puede ser secreción de moco, la secreción por parte de las células epiteliales de péptidos antimicrobianos, lisocimas, lactoferrina. Todo eso va a estar estimulado, por supuesto, por la secreción de citoquinas, y después los distintos factores físicos que dependen de también las características epiteliales de las mucosas. La descamación del epitelio, sobre todo digestivo, las oscilaciones ciliares en el respiratorio, etc. Cada uno de las mucosas tiene sus mecanismos que pueden ser específicos. Bien, vamos a ver las bacterias extracelulares. A ver, les quería, se los voy a mostrar al final. A ver, de las bacterias extracelulares. Bueno, siempre empezamos primero con, si es una bacteria extracelular, pensamos que está justamente en el medio extracelular y no hay mejor defensa que el sistema complemento en cuanto a todo lo que es extracelular. Esta activación del complemento es la primera que empieza a iniciarse en una respuesta antiinfecciosa de una bacteria extracelular. Los componentes del complemento, recordar las 4 funciones importantes que van a tener: inflamación, opsonización, potenciación de la respuesta B, y comienza ahí a desarrollarse, primero en forma local y después en forma sistémica, la resolución de esta infección o esta inflamación. Recordemos que es tan efectivo el sistema innato que la mayoría de las veces las infecciones no progresan. Por suerte, nuestro sistema inmune es súper inteligente, la mayoría de las veces nos infectamos, nos pasa algo y todo queda en una infección local y no progresa a una infección sistémica. Enseguida el sistema innato resuelve probablemente la mayoría de las infecciones. Cuando el microorganismo tiene ciertos mecanismos que son de resistencia, bueno, ahí se complicó un poquito más y probablemente se requiere siempre de la respuesta adaptativa. Esto es para repasar las 3 vías del complemento. Espero que les haya gustado el video, ¿sí? ¿Les gustó el video? A ver, ¿les gustó el video ese que les puse de complemento? A mí me pareció que estaba sencillo. Una pregunta: después pueden subir esta diapo, que en el Drive y en la página de facultad solo está el video. Gracias. ¿Cuál diapo? Decime, Dana, no sé, ¿cuál diapo? ¿Decís las primeras diapos de las que hablé? Bueno, sí, se lo subo al Drive, no se preocupen que se lo subo. Simplemente igual agregué las diapos, las primeras, ¿sí? Que hablan de lo que es las características de las infecciones. No agregué ninguna otra, es la misma, pero se la subo, no se preocupen. Entonces, las distintas funciones del complemento: opsonización, fagocitosis, inflamación, potenciación de respuesta B, y la formación del complejo de ataque lítico, que no necesariamente se produce en absolutamente todos los casos. De hecho, acuérdense que las bacterias gram positivas, la mayoría de las veces no se puede formar el complejo de... Sí, en realidad, Dana, tendrían que estar en el Drive, porque están subidas desde el cuatrimestre pasado, pero las vuelvo a subir, no te preocupes, o las ponemos en la facultad también, que seguramente hoy las tendría que haber subido Soraya, que es la secretaria, pero las subimos, quédate tranquila.
Entonces, recordar esto de que no siempre se puede formar el complejo de ataque lítico a las membranas y que hay microorganismos como las gram positivas que evitan la formación del complejo de ataque lítico. En cuanto a estos receptores del complemento, fíjense cómo interaccionan también con la respuesta adaptativa. Acuérdense de estas digamos, de estas dos situaciones en las cuales CD21 o CR2 es muy importante. Una es en la potenciación de la respuesta B, este linfocito B, que reconoce a través de su BCR microorganismo, como tiene un correceptor que está formado por CD21. Si este CD21 logra reconocer a su C3DG, que son derivados de C3D, logra reconocerlo, ya este linfocito B requiere de una menor concentración de este antígeno para activarse. Y por otro lado, a nivel de los ganglios linfáticos, la célula dendrítica folicular también tiene presente a CR2 y una vez que los antígenos están opsonizados por los componentes del complemento, esto ayuda en el desarrollo de la respuesta inmune humoral en cuanto a la afinidad, a mejorar la afinidad que tienen que tener los anticuerpos. Bueno, entonces, finalmente, una vez que está toda la respuesta innata desarrollándose, tenemos distintas, digamos, células efectoras o distintos mecanismos efectores. ¿Cuáles van a ser esos mecanismos efectores para eliminar el microorganismo? Fagocitosis, ya sea por neutrófilos, por macrófagos, citotoxicidad dependiente de anticuerpo, donde las células NK son una de las principales células efectoras, también eosinófilos, monocitos y neutrófilos, mediadas, acuérdense, por IgE y por IgG, son los dos anticuerpos que median citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Por otro lado, los neutrófilos tienen estas famosas NETs, con las cuales también pueden eliminar microorganismos, y todo esto está mediado por la secreción de distintas citoquinas que en principio van a ser proinflamatorias, y recordemos que luego tiene que mediar la homeostasis para que esa expansión clonal que comienza en una primera instancia se convierta en una contracción clonal, ¿sí? Ya cuando vimos regulación del sistema inmune, vimos el rol que tenían los macrófagos, las células T regulatorias y el mecanismo de apoptosis en volver, digamos, todo hacia un mecanismo homeostático. Bien, entonces una vez que ya sabemos qué sucede con la inmunidad innata, cualquiera sea el microorganismo, me ubiqué en los receptores de reconocimiento de patrones, supe cuál es su contrarreceptor, que va a ser el PAMP en los microorganismos, sé cuáles son las células que pueden llegar a estar involucradas, sé que se va a producir la activación del complemento y a través de qué mecanismos puede actuar el complemento. Voy a pasar entonces a la inmunidad adaptativa. ¿Qué tengo que tener en cuenta con la inmunidad adaptativa? Y tener en cuenta los dos células más importantes que van a estar involucradas. Por un lado, los linfocitos B, con la producción de anticuerpos. Esta producción de anticuerpos puede ser para neutralizar, ya sea toxinas o sea microorganismos, puede ser para opsonizar y que después a través de mecanismos efectores como son los receptores para la porción FC, opsonizar y fagocitar a esos microorganismos. Puedo tener también receptores de complemento y opsonizar también, y finalmente inflamación y la lisis
del microorganismo a través de la secreción de todos estos anticuerpos. Entonces el linfocito B va a secretar anticuerpos, esos anticuerpos van a tener distintas funciones y esas funciones van a estar mediadas por distintas células y distintos mecanismos. Y después tengo que tener la contraparte, que son los linfocitos T. Lo mejor que van a tener los linfocitos T es esta plasticidad. Entonces estos linfocitos T van a saber hacia qué perfil diferenciarse dependiendo de las citoquinas que están siendo secretadas en ese momento, y una vez que se diferenció, esos linfocitos T efectores ya diferenciados van a ir hacia el sitio donde comenzó la infección y van a intentar eliminar el microorganismo. Bien, la plasticidad de esta respuesta T está resumida en esta diapo. Y ustedes lo que tienen que saber siempre que estén frente a saber cuál es el mecanismo o se les pregunte cuál es el mecanismo, es saber quién es el que secreta, quién es la principal célula que es la que va a direccionar esa plasticidad o ese tipo de respuesta. Una vez que saben quién es, cuáles son las citoquinas que son secretadas por esas células, saber el perfil hacia el cual se diferencia y ese perfil hacia el cual se diferencia, cuáles son las citoquinas que va a secretar y cuál va a ser la función de esas citoquinas en el contexto de esa infección. Entonces, podemos tener respuesta TH1, TH2, TH17 y siempre, en la mayoría de los casos, va a estar involucrada, por supuesto, la T follicular helper, para lograr que la respuesta adaptativa finalmente tenga la producción de anticuerpos. Entonces, siempre involucrada. En cuanto a la respuesta, muchas veces en otros libros pueden llegar a encontrarla, no como TH1, TH2 o TH17, sino que también se la puede llamar respuestas de tipo 1, respuestas de tipo 2 y respuestas de tipo 3 en cuanto a la inmunidad adaptativa. Recuerden también cuando vimos en el primer seminario que había lo que se denominaba células linfoides innatas, y esas células linfoides innatas que pertenecían a la respuesta innata iban a tener su contraparte en la respuesta adaptativa. Bueno, eso hoy en día se asume que están absolutamente ligadas, ¿sí? Que la respuesta TH1 va a estar relacionada absolutamente con las células linfoides innatas de tipo 1, la TH2 con las células innatas de tipo 2 y la TH17 con una respuesta de células innatas de tipo 3. Y las citoquinas que están involucradas son exactamente las mismas. Entonces, para la respuesta TH1 va a estar dada para microorganismos que son intracelulares, para la respuesta antiviral, y también va a estar involucrada este perfil en autoinmunidad, como ustedes ya vieron, en TH2, inmunidad frente a parásitos y todo lo que son las respuestas en las enfermedades alérgicas, y en TH17, inmunidad frente a bacterias y hongos. Y también este perfil es característico de algunas enfermedades autoinmunes. Bien, entonces recordemos que la colaboración TB es sumamente importante para la producción de anticuerpos. En esta colaboración TB, recuerden que la primera señal en cuanto al linfocito B es a través de su BCR, procesamiento y presentación, y esos péptidos van a ser presentados a la T follicular helper. Esto es primera señal y segunda señal. Y también recuerden que en esta interacción, aparte de la presentación a través de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, tengo que tener una molécula que es sumamente importante, que va a ser la molécula CD40, que tiene que estar presente a nivel de la T follicular helper, ¿sí? Y el CD40 ligando a nivel del linfocito T. Es necesaria esa molécula para que se produzca la producción de anticuerpos.
Funciones de los anticuerpos las vimos en diapositivas anteriores. En cuanto a bacterias extracelulares, neutralización es una de las principales. En cuanto a neutralización, los anticuerpos neutralizantes pueden ser de tipo IgG, IgM e IgA y pueden neutralizar o toxinas que pueden estar eliminando las bacterias, o también pueden en forma directa opsonizar a distintas bacterias y después finalmente producirse la fagocitosis. Por otro lado, activación del complemento. Recuerden que la vía clásica del complemento, una de las formas de activarlas que teníamos era a través de IgM e IgG. Finalmente, entonces, bacteria extracelular, se van a diferenciar, las células más importantes va a ser esta diferenciación hacia un perfil TH17. Ese perfil TH17 va a estar dado por esa célula dendrítica que ya fue al ganglio, y una vez que estaba en el ganglio, a través de citoquinas como TGF-beta, interleuquina 6, interleuquina 1 e interleuquina 23, promueve la diferenciación hacia TH17. Entonces, esta TH17 lo que va a hacer es secretar citoquinas como interleuquina 17 e interleuquina 22, que van a ser las más importantes de este perfil y las que van a lograr cumplir los distintos mecanismos, van a direccionar, digamos, los distintos mecanismos efectores que se va a dar con una bacteria extracelular. Entonces, por ejemplo, interleuquina 17 lo que va a hacer es producir la secreción por parte de las células epiteliales de péptidos antimicrobianos, las dos, tanto interleuquina 17 como interleuquina 22. Interleuquina 17 además lo que va a hacer es producir una neutrofilia, va a hacer que esos neutrófilos que están circulando vayan hacia el lugar del ingreso, hacia el sitio efector, por decirlo de alguna manera, de ese microorganismo. Entonces, la diferencia entre interleuquina 17 e interleuquina 22 es que interleuquina 22 solo actúa sobre las células epiteliales. En cambio, interleuquina 17 actúa sobre las células epiteliales, pero también actúa a nivel de los neutrófilos. Aumenta interleuquina 22 actuando sobre las células epiteliales, la renovación de esas células epiteliales que pueden estar sufriendo daño. Entonces lo que hacen es aumentar ese recambio. Otra de las funciones es activar ¿sí? a la secreción de factor estimulante de colonias por parte de distintas células que se encuentran en el estroma, como distintas células del estroma o células mieloides que también se encuentran en el tejido conectivo. Y esto es para que este factor estimulante de colonias actúe sobre la médula ósea y empiece a producir más neutrófilos, porque estoy frente a una infección con una bacteria extracelular y lo que voy a necesitar es neutrófilos que finalmente van a erradicar al microorganismo. Acordarse también que las quimoquinas, cada una de las distintas poblaciones, tiene su quimoquina característica, y esa quimoquina característica les va a dar lo que es el homing, ¿no? Entonces, si tengo que ir al intestino, tengo que tener ciertas quimoquinas que van a estar relacionadas. Entonces, cada población está relacionada a una quimoquina en particular. En el caso de la población TH17 está relacionada con CCL20. Entonces, recordar la interrelación con las células linfoides innatas. Hay una citoquina que es la IL-23, que por ahí la encuentran en el libro, que no está directamente relacionada porque no es secretada por las TH17, pero esta interleuquina 23 lo que hace es estimular la expansión y el mantenimiento de la población TH17. Acá tienen un resumen de esta población TH17 con la
secreción de las citoquinas características como el 17 y el 22 y cada una de ellas cuáles son las principales acciones, ya sea sobre el epitelio, sobre los neutrófilos, sobre otras células que estén involucradas. Como ejemplo de microorganismo extracelular les puse Staphylococcus aureus por la frecuencia con la que se van a encontrar con este microorganismo. Lo van a ver siempre. Van a ver Staphylococcus aureus que con un tratamiento podemos llegar a eliminarlo, y también van a ver Staphylococcus aureus meticilino resistentes, con lo cual es difícil el tratamiento antibiótico con este microorganismo, y la mayoría de las veces la infección con un meticilino resistente lleva a lo que se denomina una sepsis. Entonces, como está Staphylococcus aureus, ustedes pueden poner cualquier otro microorganismo. Yo les puse estáfilo porque también lo pueden leer en el libro, pero pueden buscar múltiples ejemplos. Digamos, los conceptos generales van a ser exactamente lo mismo. Si yo me ubico en que el estáfilo es una bacteria extracelular, bueno, voy a tener el mismo razonamiento que vimos hasta ahora. Es una bacteria extracelular, bueno, entonces el complemento seguramente a través de sus funciones tiene algún tipo de respuesta. Seguramente si es extracelular, en cuanto a la respuesta adaptativa, voy a tener respuesta de anticuerpos, etcétera, etcétera. Ese es, digamos, el mecanismo que tienen que utilizar para la mayoría de los microorganismos. Y después, por supuesto, cada microorganismo tiene sus características propias. En el caso del estáfilo, vamos a tener que la principal célula que va a mediar su eliminación va a ser el neutrófilo. Los principales TLR a través de los cuales reconoce es el de tipo 2 y de tipo 6, también los receptores Scavenger, y se va a activar la vía alterna y también se va a activar la vía de las lectinas porque es una bacteria gram positiva y va a tener péptidoglicano y ácido lipoteicoico. ¿Cuál va a ser la función principal que va a tener este complemento? Opsonización y también reclutamiento de células hacia el sitio local. En cuanto a la respuesta adaptativa, vamos a tener respuesta sobre todo de anticuerpos. Es una bacteria que no solamente produce daño a nivel de los tejidos, sino que ese daño también lo produce a través de la secreción de distintas toxinas. Hay un montón de toxinas que pueden comportarse en el caso de estáfilo como superantígenos. Recuerden el concepto de superantígeno. Normalmente en una respuesta inmune tenemos la presentación a través de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad y conocimiento, por ejemplo, a partir de un TCR. Entonces, el péptido está ubicado en el contexto de esa molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. Los superantígenos tienen la característica que no se van a ubicar en las moléculas del complejo, sino que van a unirse de forma lateral, no se unen en ese bolsillo que tiene el complejo mayor de histocompatibilidad, sino que se unen en forma lateral en las regiones constantes de estas moléculas. Entonces, al unirse a la parte constante, no tienen especificidad. Entonces, todo aquel TCR que tenga una región constante, esa molécula de superantígeno se va a unir. Y al unirse, sí empiezan a desencadenar una expansión clonal. Empieza una expansión clonal que es bastante difícil de detener, porque los clones que se van a expandir no son específicos, no es uno, son miles de clones que pueden ser expandidos en forma no específica. Los anticuerpos, como dijimos igual anteriormente, opsonizan y neutralizan distintas toxinas. En cuanto a estafilococo, fíjense las diferentes lesiones que tenemos del estáfilo. Tiene una pequeña cápsula también, el estáfilo,
Y lo que sabemos hoy en día que igualmente, por más que se producen anticuerpos que están producidos por los linfocitos B2, la memoria es insuficiente, no se logra tener una memoria duradera y por lo tanto estamos con constantes reinfecciones. No es el único microorganismo, Streptococo también es un microorganismo, muchos microorganismos producen reinfecciones. En cuanto a los mecanismos que van a tener las distintas bacterias para evadir el sistema inmune, bueno, eso sí es muy característico de cada uno de los microorganismos. Hay cosas que son comunes a varios, como la presencia de cápsula en el meningococo, en el neumococo, en Haemophilus, la presencia de proteínas que actúan como superantígenos, inhibición de la presentación por moléculas de clase 2 como E. coli, Vibrio, o sea, cada uno va a tener variación antigénica, que es una de las más importantes, al igual que la presencia de cápsula polisacárida, y después, por ejemplo, Salmonella tiene modulación de la apoptosis en cuanto, ¿se acuerdan cuando vimos las células M? Cuando vimos mucosas vimos que estaban estas células M y Salmonella aprovechaba la capacidad que tenían estas células M de poder ingresar microorganismos o poder ingresar distintos componentes que estaban en el lumen, y dentro de esos componentes podíamos tener a Salmonella, ingresaba y lo que hacía era dividirse en la célula M y modulando la apoptosis. Nunca hace que esa célula M esté en forma constante, no ingrese a apoptosis por haber sido infectada. Eso es uno de los ejemplos. Entonces, en cuanto a bacterias extracelulares, sistema complemento, proteínas de fase aguda, neutrófilos, macrófagos, células dendríticas, perfil TH17, siempre va a estar la folicular helper y anticuerpos que van a ser de distinto tipo. Bacterias intracelulares, el prototipo de bacteria intracelular es Mycobacterium tuberculosis. Utilizamos el mismo mecanismo, vemos cuáles son los receptores de reconocimiento de patrones que van a estar involucrados. Vemos si están involucrados los receptores para complemento, los receptores scavenger. En el caso del Mycobacterium tuberculosis hay receptores tipo 1, TOL, 2, 4, 6 y 9, que van a reconocer los distintos PAMPs que tiene esta micobacteria, como puede ser peptidoglicano, tiene un PAMP que es muy característico de ella, que es el lipoarabinoma y también motivos CpG. Mycobacterium tuberculosis va a afectar particularmente, va a invadir y a infectar sobre todo a los macrófagos. Entonces, en cuanto a las funciones que vamos a necesitar, es requerir de esta acción, de esta diferenciación hacia un perfil TH1. Los microorganismos que se dividen en las células pueden hacerlo o a nivel, en el caso del macrófago, a nivel de la formación, ¿sí?, de estos fagolisosomas, o también pueden escapar de esos fagolisosomas e irse al citoplasma. Son dos situaciones diferentes. En el caso de Mycobacterium tiene un mecanismo de evasión que es inhibir la fusión de esos lisosomas, entonces termina sobreviviendo en esas vesículas, pero sin la fusión de los lisosomas que la eliminarían. Bien, entonces perfil TH1. Perfil TH1, secreción, la citoquina más importante, interleuquina 12, que va a estar secretada por las células dendríticas, y el interferón de tipo gamma, por supuesto, la interleuquina 2 está involucrada en la mayoría de los perfiles, y el interferón gamma va a ser secretada por estas células TH1, la principal fuente de interferón son estas células TH1, y van a estar unidas. Acuérdense que el interferón gamma lo que va a hacer es lograr que se active la población TCD8, ¿sí?, citotóxica, que va a reaccionar posteriormente, por ejemplo, frente a otros microorganismos que son intracelulares. Bien, entonces en la población TH1 vamos a tener
inmunidad frente a microorganismos intravesiculares, el caso de Mycobacterium, y también va a ser una población que vamos a utilizar frente a infecciones virales. Y por eso, frente a estas infecciones virales, les aclaro el loop de la unión entre TH1 a través de interferón y la activación de la población TCD8. Bueno, ¿cómo es que se van a activar los macrófagos? La infección por micobacterias característicamente empieza a dividirse la bacteria. Podemos tener la suerte de que con tratamiento o no, a veces sucede que sin tratamiento podemos tener la suerte de que la resolvemos. Resolvimos la infección por micobacteria y digamos que se esterilizó ese foco donde ingresó el microorganismo, nuestro sistema logró eliminarlo. Otras veces sucede que nuestro sistema inmune, por distintas circunstancias, no logra eliminar el microorganismo, entonces lo que necesitamos es darle a ese macrófago como una doble activación. Necesito decirle a ese macrófago que siga intentando eliminar al microorganismo. Y entonces son estas células TH1 y otra vez fíjense en cómo está involucrada esta molécula CD40 ligando y el aumento de la expresión. Una vez que se empieza a activar el macrófago, empieza a aumentar estas moléculas coestimulatorias, dentro de las cuales está CD40, que va a ser también imprescindible para la activación de este macrófago. El interferón gamma en el medio, que se va a unir a su receptor, y esta molécula CD40 ligamos. Digamos que esas son las dos señales que necesita un macrófago para estar activado en un perfil M1. Necesito activar a mi macrófago en un perfil inflamatorio para lograr eliminar estas bacterias que se encuentran dentro de los gránulos. Perdón, dentro de las vesículas. ¿Qué sucede? Muchas veces sucede que no se logra erradicar, por más que estén las células TH1, no se logra erradicar el microorganismo, pero sí se logra controlar esa infección. Entonces comienza una reacción de tipo inmunológico que conforma el granuloma, donde los macrófagos van a unirse, van a formar células multinucleadas y empiezan a limitar la expansión de tuberculosis, de Mycobacterium tuberculosis. Y alrededor de esos macrófagos, fíjense que siempre tenemos que tener todo un halo de una población TH1 que le está diciendo a este macrófago, está en forma constante estimulando con interferón gamma para que esté en forma constante activado, y entonces ese microorganismo no puede lograr diseminarse, ¿sí? Esto siempre y cuando el sistema inmune esté, no tengamos una inmunosupresión. Si tenemos una inmunosupresión, probablemente esta población TH1 no esté funcionando y se produzca la diseminación de este microorganismo. Pero la función del granuloma, la función de estas TH1 en ese contexto va a ser la de dejar limitada esa infección a un lugar, ¿sí? Entonces, recordemos el perfil proinflamatorio del macrófago, con aumento de moléculas de clase 1, de clase 2, aumento de CD40, y las citoquinas más importantes que van a ser interleuquina 12 e interferón de tipo gamma. Bien, acá está la población, tienen resumidas, esta sí tampoco no la tenían esta diapo. Acá tienen resumidas la importancia que tiene la estimulación de estas TH1 a través de la secreción de interferón gamma y la inducción de moléculas coestimulatorias, como van a ser CD40 a nivel del macrófago, y el perfil del macrófago que necesitamos va a ser un perfil de tipo inflamatorio. También, por otro lado, estas células TH1 pueden inducir a través de Fas y Fas ligando la apoptosis de ese macrófago. Porque si ese macrófago logra por alguna razón
morir y no por el mecanismo de apoptosis, vuelven a liberarse la mayoría de los microorganismos que están dentro de la bacteria. Interleuquina 2 siempre va a estar, en la mayoría de las poblaciones va a estar interleuquina 2. Lo que hace la interleuquina 2 es dar señales siempre de sobrevida a la mayoría y de expansión clonal, ¿no? A la mayoría de las células que están involucradas en los distintos perfiles. También el factor estimulante de colonias para que más macrófagos empiecen a llegar al sitio de infección. Bueno, estos son secreciones de distintas moléculas, como puede ser TNF-alfa, que también va a ser secretada por el macrófago, y otras sustancias que ayudan al arribo de macrófagos hacia el sitio infeccioso, y la quimoquina involucrada, en este caso va a ser CCL2, como quimoatractante al sitio de infección. En cuanto a Mycobacterium tuberculosis, dijimos que uno de los mecanismos que tenía era la inhibición de la fusión del fagolisosoma y de los lisosomas en el macrófago, y otro mecanismo que tiene es, no se sabe por qué es todavía, pero normalmente la célula dendrítica desde la periferia hacia los órganos linfáticos secundarios, por supuesto, tarda un tiempo, no es absolutamente inmediata, va corriendo la célula dendrítica hacia el ganglio linfático, todo tiene un proceso, ¿sí? El desarrollo de la respuesta adaptativa lleva por lo menos entre 7 a 10 días, ahí vamos a tener digamos, el cenit de lo que es una respuesta adaptativa, y por eso vamos a encontrar los anticuerpos normalmente en ese momento. Lo que sucede con la célula dendrítica normalmente es que alrededor del día 7 ya se empieza a desarrollar una respuesta adaptativa, porque ya la célula dendrítica arribó a los órganos linfáticos secundarios. Cuando hay una infección por Mycobacterium tuberculosis, lo que sucede es que esa célula dendrítica no se va en ese término de días del pulmón, sino que tarda entre 18 a 20 días, y ese retraso de la salida y del inicio, ¿no?, de la respuesta adaptativa es otro de los factores que tiene Mycobacterium tuberculosis para lograr esta infección. Entonces, a modo de resumen, componentes que están involucrados en una bacteria intracelular como Mycobacterium tuberculosis: macrófagos, células dendríticas, el perfil TH1, y por supuesto, si tenemos el perfil TH1, también vamos a tener a los linfocitos T CD8. Hongos es facilísimo, muy muy fácil. ¿Por qué? Porque en hongos cualquier respuesta que digan va a estar bien, depende de si el órgano es la micosis es extracelular o está dentro de las células. Las células de la inmunidad innata que van a estar involucradas son neutrófilos, células dendríticas y los macrófagos. Y los receptores de reconocimiento de patrones también varían dependiendo de lo que van a reconocer sobre la célula micótica. Uno de los más importantes son dectina tipo 1 y el TLR2. Y en cuanto a la inmunidad adaptativa, vamos a tener una respuesta T, en un perfil probablemente TH1 si es intracelular, o TH17 si es extracelular. Entonces, si tengo un microorganismo extracelular con una respuesta, en este caso cándida, con una respuesta TH17, va a ser muy similar a tener una bacteria extracelular. Y si tengo un microorganismo que se encuentra dentro de las células, en este caso histoplasma no está asociado al citoplasma celular, voy a tener también una respuesta CD4-TH1. Y por supuesto la respuesta B, que va a involucrar la producción de anticuerpos frente al microorganismo. La misma diapositiva que teníamos para extracelulares está para hongos, con la secreción de interleuquina 17, interleuquina 22, y las mismas funciones que teníamos en una bacteria extracelular. Pasamos a lo que es microorganismos que son parásitos. Vamos a tener los multicelulares y los unicelulares.
En cuanto a los helmintos, la población que va a estar involucrada en cuanto a la adaptativa va a ser las células TH2, y en cuanto a la inmunidad innata, en realidad el complemento no es demasiado relevante, porque pensemos que sobre todo los parásitos helmintos tienen un tamaño tan importante que la respuesta innata, digamos que es bastante limitada. En cuanto a células, podemos hablar de eosinófilos y de mastocitos, y en este contexto la interleuquina más importante que va a estar involucrada va a ser la interleuquina 4. Acuérdense que la fuente de interleuquina 4 para la diferenciación del perfil TH2 no va a estar secretada por la célula dendrítica. Es el único perfil donde la fuente de la interleuquina 4 no está secretada por la célula dendrítica, sino por otras células. ¿Cuáles son esas otras células? Si son los mastocitos, las células NK y los basófilos. La principal fuente se cree de interleuquina 4 para lograr la diferenciación hacia este perfil de TH2. Las células linfoides innatas que van a estar involucradas van a ser las de tipo 2. Y estas, una vez diferenciadas, van a secretar interleuquina 4, interleuquina 5, 9 y 13. La interleuquina 4 me va a promover el switch hacia IgE, o también puede producir un switch hacia IgG de subtipo 1, que son características de las infecciones parasitarias. La interleuquina 5 me va a producir la eosinofilia. La interleuquina 9 va a actuar sobre los mastocitos. La interleuquina 9 y 13 van a estimular a nivel de las mucosas la producción de moco, y la interleuquina 13 y la 4 van a darme lo que se denomina hiperreactividad bronquial, y después posteriormente la remodelación de esa vía aérea. Entonces, distintos mecanismos efectores como citotoxicidad, que va a estar mediada por eosinófilos, y también la degranulación de los mastocitos, que va a dar una respuesta inflamatoria bastante importante. ¿Qué característica tiene esta población TH2? Bueno, a través de secreción de interleuquina 13 aumenta la producción de moco, y también aumenta la renovación de las células epiteliales, y aumenta la producción de moco, en este caso por las células de Globe. Lo que hace también interleuquina 13 es producir una mayor contracción a nivel del músculo liso, sobre todo el aparato gastrointestinal, y induciendo como una expulsión de los distintos parásitos. Por otro lado, interleuquina 4 e interleuquina 13, fíjense que sobre el macrófago lo que van a hacer no es darme un perfil de tipo M1, sino que lo que produce es un perfil de tipo M2, ¿no? Uno pensaría, no, me va a dar un perfil M1 porque necesito mucha inflamación. Esto es porque probablemente las infecciones parasitarias producen una respuesta inflamatoria bastante severa. Y para que esa respuesta inflamatoria no lleve al daño, al demasiado daño, que de hecho lo producen un gran daño a nivel de las distintas superficies, pero para que no sea tan importante ese daño, el sistema inmune es tan inteligente que produce un perfil de tipo antiinflamatorio, que sobre todo va a actuar a nivel de la reparación del daño que se está produciendo. Interleuquina 5 va a reclutar eosinófilos. Interleuquina 9 e interleuquina 3, la degranulación va a producir la degranulación de los mastocitos. Mecanismo efector, citotoxicidad dependiente de anticuerpos a través de eosinófilos, y también puede ser a partir de neutrófilos, ¿sí? Sobre todo a través de IgE y de IgG. Y
en cuanto a los parásitos que van a ser intracelulares, como puede ser Leishmania, Plasmodium, Toxoplasma, cómo se van a ubicar dentro de la célula, voy a tener la estimulación del perfil TH1, donde el interferón va a ser la citoquina más importante. Y esta citoquina importante, acuérdense que se relaciona con la estimulación de la población CD8, una de las fuentes más importantes, aparte de las células TH1, en la producción de interferón gamma, ¿no? De interferón gamma, es la población justamente CD8. ¿Cómo es la evasión de la respuesta inmune a nivel de los parásitos? Bueno, el mimetismo molecular, digamos que lo que hacen los parásitos es recubrirse de moléculas propias del hospedero y así de esa manera engañar al sistema inmune. Lo que hacen es invadir células que no pertenecen, diferentes del sistema inmune, como Plasmodium y Trypanosoma, y también células donde la presentación antigénica no es súper importante, como puede ser un eritrocito. La variación antigénica es el mecanismo más importante que tienen, por ejemplo, Giardia se recubre, tiene una proteína estructural que recubre su membrana y lo que hace es, una vez que invade, empieza a sintetizar, saca esa proteína de la membrana y comienza a sintetizar una nueva. Entonces se montó una respuesta adaptativa en función a esos antígenos que tenía en la superficie y el microorganismo los sacó, sintetizó una nueva y los puso en superficie. Por lo tanto, la respuesta de anticuerpos que pudimos haber montado frente a esos antígenos no sirve. Y vuelve a hacer exactamente lo mismo en distintos ciclos. Entonces, toda la respuesta adaptativa que podemos tener de anticuerpos específicos frente a Giardia no nos sirve porque va sacando de superficie esos antígenos. Otros mecanismos que hay es producción, por ejemplo, de análogos de interferón, proteínas análogas que son de tipo antiinflamatorio y no producen una reacción inflamatoria, etc. Bien, vamos a ver un poquito de inmunidad antiviral. No me dicen la hora, chicos. No tengo. A ver. Bueno, me voy a apurar. Así después tienen un break y pueden tener el tutorial. Inmunidad antiviral. El principal, voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a ver cuáles son los TLR que van a estar involucrados, que van a ser esos TLR que van a estar a nivel de las membranas dentro del citoplasma, las distintas familias de receptores tipo RIG, receptores de lectina tipo C. Recuerden leer un poco sobre receptores de lectina tipo C, como el DC-Sign, que tiene un rol muy importante en cuanto a la diseminación del virus HIV. Y dentro de los receptores de lectina tipo C es uno de los más importantes, receptores de tipo NOD y otro tipo de receptores. ¿Cuál va a ser la función final en la transducción de señales de esos receptores? Es la producción de interferón de tipo 1, que va a ser la citoquina principal 15-20. Bien, bueno, me voy a apurar. La citoquina principal que va a mediar la inmunidad antiviral. ¿Cuál va a ser la primera, célula que va a producir el interferón? Y bueno, va a ser la célula infectada, la propia célula infectada, una vez que se produce el ingreso viral, la síntesis de sus propias proteínas, a esa célula que ha sido infectada es la primera que empieza a producir interferón. Ese interferón de tipo 1 va a accionar sobre células vecinas, volviéndolas resistentes, ¿sí?, al ingreso de ese microorganismo. ¿Y cómo es que las vuelve resistentes? Bueno, a través de distintos mecanismos las vuelve resistentes. La verdad que los mecanismos son todos a nivel de inhibir la replicación, o sea, a nivel del contenido genético que tienen los diferentes virus, y bloqueando la síntesis proteica, evito que esa partícula sea una partícula formada e infectiva y pueda ir hacia otras células. Lo que más me interesa que sepan del interferón de tipo 1 no es tanto que describan, a mí particularmente, no es muy importante que me describan con detalle y precisión, ¿sí?, qué hace la PKR, no,
sino que cuáles son las funciones que media este interferón. ¿Para qué es importante este interferón? Bueno, este interferón media muchas funciones, pero las más importantes es tornar a las células vecinas refractarias, entonces estoy impidiendo la diseminación viral. Voy a activar a las células NK, que igualmente se han activado con la respuesta innata. Voy a aumentar la expresión de moléculas de histocompatibilidad de clase 1, porque ¿qué hago? Al aumentar la expresión de la CMH de tipo 1, lo que hago es aumentar la presentación a los linfocitos TCD8. Incrementan la presentación antigénica, voy a favorecer el desarrollo de la memoria T. Ahora después hay una diapositiva con respecto a la memoria T y sobre todo los linfocitos TCD8. Voy a favorecer también un perfil TH1. Dijimos que tanto el perfil TH1 como los TCD8 tenían una relación. Y voy a activar a estos linfocitos TD8, que después van a ser los principales mediadores de la eliminación de las distintas células que están infectadas por los distintos virus. ¿Cuál es la célula que más produce interferón de tipo 1? Y la célula dendrítica plasmocitoide. ¿Hay otras células? Sí, por supuesto que hay otras células, pero la principal, la que produce una concentración superior en 1000 veces, va a ser la célula dendrítica plasmocitoide. Característicamente es la que más receptores de tipo TOL 9 y 7 tiene. Y otras células que también va a producir son las distintas células de los distintos lugares, sean parenquimatosas, sean endoteliales. La mayoría de las células producen, pero por supuesto que lo producen en menor cuantía. Las células NK, ¿sí? Recuerden los receptores que van a tener estas células NK y que dependiendo, dependiendo del equilibrio entre los receptores inhibitorios y los receptores estimulatorios, voy a tener el resultado final de lo que va a ser esa célula NK. Sepan cuáles son los receptores, algunos, no todos, tiene un montón de receptores de los dos tipos. Algún receptor tienen que saber, tanto inhibitorio como estimulatorio, y cuál es su contraparte, a qué se unen. Entonces, muchos de los mecanismos de evasión viral también es disminuir, ¿sí?, las moléculas de clase 2 a nivel de la célula. Entonces, las primeras que van a censar que algo está pasando en una célula que está infectada por un virus van a ser estas células NK, que están patrullando y están censando las características de las moléculas de clase 1. Entonces, al ver que han disminuido las moléculas de clase 1 en una célula, esa célula NK empieza a activarse, porque quiere decir que esa célula diana, algo le está pasando que ha disminuido sus moléculas de clase 1, y esa disminución de las moléculas de clase 1 es por un mecanismo de evasión que tienen muchos de los virus que nos infectan. Entonces, volvemos nuevamente a las funciones mediadas por las células TH1, en este caso frente a los virus, y la relación de la secreción de interferón gamma con la activación de células NK y del perfil TCD8. Los linfocitos TCD8 van a ser los últimos y principales efectores, ¿no?, de la inmunidad antiviral, y van a ir hacia las células que están infectadas para eliminar e inducir la muerte de esa célula. En cuanto a la relación CD4 y CD8, acuérdense que los linfocitos TCD8 requerían para activarse un mayor nivel de coestimulación, y ese mayor nivel de coestimulación se lo daba un primer encuentro de esa célula dendrítica con una TCD4 que le hacía aumentar el nivel de coestimulación. Entonces, esa dendrítica aumenta su nivel de coestimulación y después es apta para activar a este CD8. Por otro lado, si no tengo esta interrelación, no es posible que tenga memoria, TCD8 de memoria. Es absolutamente casi imprescindible.
¿Sí o sí tiene que suceder esto? No, bueno, siempre hay una excepción, en todas infecciones, en todo sistema de nuestro organismo hay alguna excepción. El 100% no sucede en el 100% de la generación de memoria a través de la estimulación de TCD4. Hay microorganismos que no requieren esta colaboración, como puede ser Listeria monocitógenes, que puede ser, digamos que la inmunidad, la memoria queda igualmente en los TCD8, pero es a través de citoquinas y no requieren de este previo encuentro con un linfocito TCD4. Pero entonces es importante porque aumenta el nivel de moléculas coestimulatorias requeridas para la activación del CD8 y porque de esto depende la memoria TCD8. Estas son las distintas etapas de inducción de la producción de anticuerpos. Otra vez les vuelvo a recordar para que repasen la molécula CD40 y CD40 ligando, que es imprescindible cuando se produce la cooperación con la T folicular helper. Los anticuerpos neutralizantes, que los vimos en diapos anteriores, en cuanto a los virus, pueden neutralizar al virus, pueden neutralizar el ingreso del virus, pueden bloquear la unión a distintas proteínas, pueden lograr opsonizar el virus. En general son de tipo IgM, IgG e IgA, que se producen a nivel de las mucosas. IgM siempre va a ser en la etapa aguda y finalmente en la etapa de resolución de la enfermedad voy a tener IgG, y eso es lo que se denomina respuesta primaria y respuesta secundaria de los anticuerpos. Esto es importantísimo que lo sepan porque hace al diagnóstico de las distintas enfermedades infecciosas. Yo tengo que saber en qué momento le puedo pedir a un paciente IgM o IgG y en qué momento voy a poder encontrarla. O sea, la IgM siempre la voy a encontrar en el momento agudo de las infecciones y la IgG la voy a encontrar en el momento a partir de que se comenzó a producir la respuesta adaptativa. Y si vuelve a reingresar ese microorganismo y logré generar memoria, voy a tener una respuesta nuevamente de IgM, IgG, pero la IgM va a ser bajísima. Enseguida repica por los T de memoria, enseguida repica la IgG. Entonces, tengo que diagnosticar una infección aguda, voy a pensar en IgM. Tengo que diagnosticar una infección que ya pudo haber pasado, voy a pensar en IgG. Si yo le pido a un paciente que ha sido vacunado, por ejemplo, si tiene respuesta al sarampión, y le voy a pedir IgG. Si tiene una IgG, yo sé que ese paciente fue vacunado o tuvo el sarampión en algún momento. Ahora, si en ese momento pido el par serológico y tiene IgM e IgG, probablemente ese paciente esté cursando una infección aguda, esté teniendo sarampión o rubiola o paperas en ese momento. Después cada uno de los distintos microorganismos, de los distintos virus, bacterias, tienen su diagnóstico específico, ¿no? No necesariamente todos tienen un diagnóstico a través de anticuerpos. Bien, y estas son las características de la respuesta primaria y la respuesta secundaria. La respuesta primaria tiene un periodo de latencia, o sea, tengo que esperar que el microorganismo infecte y que se forme la respuesta adaptativa. Ese periodo de latencia, como vimos en las diapositivas anteriores, no es inmediato. Yo hoy no me infecto y al otro día tengo anticuerpos. IgM estoy hablando, que me van a hablar de una infección aguda. No, tiene que tener un tiempo en la producción de esos anticuerpos y tengo que saber cuál es ese periodo de latencia aproximado, que dijimos que podían ser 10 días, en el que van a aparecer las respuestas inmunes. Me va a aparecer primero la IgM, después me va a aparecer en forma duplicada la IgG. Baja cantidad de anticuerpos y el isotipo es IgM, y entonces en la respuesta secundaria, en una segunda exposición al antígeno, es muy corta porque tengo ya la respuesta de memoria, la cantidad de anticuerpos secretados es el doble, el predominio del isotipo es de tipo IgG, también puede ser IgA e IgE. IgM no es que no se produce, pero es
la concentración es muy bajita, y eso es lo que esta respuesta secundaria se da por el desarrollo de memoria inmunológica y porque ya sufrí la maduración de la afinidad de los anticuerpos. No nos olvidemos de las células T regulatorias, que van a estar involucradas en todos los procesos infecciosos, y esas son algunas de las funciones, pero una de las funciones en cuanto a los procesos infecciosos es limitar el daño colateral asociado al daño de los, que producen los microorganismos y la gran respuesta inflamatoria. Los distintos mecanismos de evasión que tienen los virus, la variación antigénica es uno de los más importantes. El prototipo de virus de variación antigénica es influenza, con su ARN segmentado, y por eso tenemos que hacer una vacuna todos los años. Tiene cambios pequeños que solamente se basan en un aminoácido, y después cambios mayores que sí combinan los distintos segmentos, los 7 segmentos que tienen los virus influenza, los recombinan con otras especies, y eso es el salto que tiene, y es cuando produce las grandes pandemias, ¿no? Como la pandemia del 2018, la famosa gripe española, y también la pandemia que tuvimos en el 2009 por otro virotipo de influenza. Producción de antagonistas de proteínas que inducen interferón, o sea, lo que hacen es evitar la producción de interferón para no tener una respuesta inmune efectiva. Interfieren con la expresión de moléculas de clase 1 y de clase 2 para evitar la presentación antigénica y el reconocimiento. La latencia es otro mecanismo de evasión viral. Por ejemplo, virus herpes simple se queda ahí latente y vuelve a salir en algún momento donde el sistema inmune no está tan alerta. Y listo. Muy bien. Entonces, es muy sencillo el tema, simplemente repasar un montón de algunos conceptos y tener en cuenta algunos de los conceptos que les repetí a lo largo del seminario para entenderlo. Es sencillo. Y por otro lado, me queda decirles que, por supuesto, siempre que sabemos algún tipo de mecanismo, lo tenemos que relacionar con lo que le está pasando al paciente. Ustedes, cuando se reciban, van a tener a un paciente que les va a explicar lo que está pasando. Ustedes van a evidenciarlo o no a través del examen físico, y después van a tener que pedirle probablemente algún examen complementario. El examen complementario lo único que va a hacer es confirmar el diagnóstico que ustedes piensan, ¿sí? No le van a pedir para saber qué es lo que tiene, le van a pedir para confirmar qué es lo que tiene ese paciente. Por ejemplo, en el caso de las enfermedades infecciosas, pacientes diabéticos van a ver que van a venir en forma constante con infecciones a nivel sobre todo de los miembros inferiores. La mayoría de las infecciones son por estafilococo o son por estreptococo, pueden venir con erisipela, pueden venir con una celulitis, y bueno, ustedes van a tener que confirmar ese diagnóstico y esa manifestación que está teniendo ese paciente, ya sea en los miembros inferiores, no es nada más y nada menos que manifestaciones de una respuesta inmune. Hoy en día, con SARS-CoV-2, también tenemos a los pacientes que vienen y nos dicen cuáles son los signos y los síntomas que tenemos, y después de eso lo que vemos es evaluar si tienen respuesta inmune, o en el caso de SARS-CoV-2 lo que le pedimos es un método de diagnóstico directo que va a ser la PCR. ¿Por qué? ¿Por qué utilizamos la PCR? Y justamente por esto de una respuesta primaria y una respuesta secundaria. Todavía, cuando empezamos a tener los síntomas, todavía no desarrollamos la respuesta adaptativa. Entonces yo a ese paciente no le puedo pedir una respuesta de anticuerpos, no puedo pedir IgG. Podría pedir IgM, sí. Muchos de los test rápidos que se hacen para SARS-CoV-2 hoy en día son test rápidos que miden IgM e IgG, o algunos miden solamente IgG.
Entonces, ese paciente yo sé que se ha infectado, que tiene una cierta sintomatología y ciertos signos, y ese paciente yo no le puedo pedir anticuerpos. ¿Por qué? Porque está en este periodo ventana, donde no se han producido todavía los anticuerpos. Entonces tengo que buscar, sabiendo cómo se comporta el microorganismo, cuál es el método más adecuado para hacer el diagnóstico en el momento de la infección. Bueno, ¿alguna pregunta? Y los libero. ¿No? Ana María. No, no están, Ana María, todas las diapositivas. Se las voy a subir. Igual son diapositivas que agregué para agregar algún concepto, pero el concepto general de la clase es el mismo. Simplemente agregué algunas diapositivas para aclarar algo sobre las poblaciones. Nati, sí, voy a subir las diapositivas, quédense tranquilos que hoy le subo estas nuevas y le digo a Soraya también que las suba a la página del PowerPoint. Bueno, entonces los voy a abandonar. ¿Alguna pregunta? Me quedo, no, ninguna pregunta. Bueno, o sea que tienen todo súper claro, Bueno, cualquier cosa, no pasa nada. Le preguntan a los ayudantes, sí, le preguntan a Leandro, no sé con cuál de los dos están. Le preguntan cualquier duda que tengan, o pueden preguntar también en el Face y les contestamos. Bueno, muy bien. Nos estamos viendo. Miren que le quedan 2 clases nada más. 2 clases y viene el parcial. Igual le fue a la mayoría bastante bien en el parcial. Así que bueno, nada, felicitaciones. Y bueno, un año complicado. Espero que les esté yendo bien en el resto de las materias también y espero que logren superar este año bien. Bueno, saludos para todos.